Vamos a dar entrada a un invitado nuevo que tenemos por aquí, que me hace mucha ilusión verle por aquí, y que es Lo Pintan. Muy buenas. ¿Qué tal, Muy caballero? buenas. Para que lo sepa un poco la gente, yo le conozco a través de José CB, de Chocobollo, y le he visto en el canal de Chocobollo muchas veces. Y todas sus intervenciones siempre me han parecido muy interesantes. Yo más que nada soy, a título oficial soy abogado. Abogado además que me dedico a pelear contra la administración continuamente. O sea, lo mío es ir contra ayuntamientos, contra la Seguridad Social, contra Hacienda, contra esos abusos que entiendo yo que vienen del aparato del Estado hacia el ciudadano particular. Y eso es lo que me gusta, lo que me dedico. Y luego, pues a nivel de empresarial tengo una asesoría de empresas y de autónomos, básicamente, para todo lo que es pues, todas las obligaciones que hoy en día hay alrededor de un negocio, poder cumplirlas y poder no ser sancionado por la administración. Y sobre el tema de la vivienda, ¿qué opinas? Cuéntanos. A ver, es que, bueno, tengo una opinión igual un poco radical, pero bueno, yo cuando veo, porque conozco lo que es la construcción de la vivienda desde cero, entonces las principales problemáticas que afronta la vivienda para mí es la burocracia. Es decir, el encarecimiento de la vivienda, si tú desde el principio, desde el terreno, hasta la recalificación del terreno, los permisos, las cuestiones ya no solo técnicas, sino medioambientales, impuestos y tasas municipales, todo aquello junto con lo que es obligaciones que igual no son tasas, pero son cuestiones que la propia burocracia te obliga mediante unas leyes, ya puede ser sobre edificación o sobre códigos técnicos de edificación y toda la parafernalia que hay detrás. Estás hablando de que tranquilamente en el precio final de una vivienda podemos hablar del 40-45% del precio. Y eso se lo lleva papá Estado, o sea, de cada vivienda. Y papá Estado es el que te dice que el problema de la vivienda son los especuladores. Entonces, dentro de lo que cabe, dices, bueno, el especulador se lleva de margen un 5, un 10 por vivienda, en el mejor de los casos, en bruto, no en neto. Tú te estás llevando un 40-45 de cada vivienda. Es decir, ¿quién es el especulador real sobre la cuestión? Sobre todo cuando el monopolio de los permisos de edificación, de la calificación del suelo y de la liberalización del suelo la tiene el propio Estado. Esa es mi parafernalia, es decir, ese es mi problema. Es decir, yo veo el primer problema es ese. Luego ya podemos entrar en que una vez solucionado eso, podemos hablar de fondos buitre, podemos hablar de especuladores, de grandes tenedores, pero el primer problema de la vivienda, yo por lo menos donde vivo, en las ciudades que conozco, además hablo con compañeros, es que hay 4 o 5 construcciones porque no hay más, porque no se puede construir más, porque no hay nuevo suelo, sino que es a lo mejor viviendas o edificios antiguos que se permite su rehabilitación, pero no hay nuevo suelo que se dedique a la vivienda. Entonces, ese es el problema principal que están encontrando el escollo las constructoras. Yo el problema lo veo al revés, lo veo desde el punto de vista posibilista. Yo siempre soy posibilista, es decir, a ver cómo podemos arreglar las cosas. Entonces, atacarlo desde ese punto de vista es la base y eso es imposible a día de hoy. Entonces, habría que ir viendo qué otras cosas podemos ir cambiando a la vez, en paralelo, importante, para intentar compensar una cosa y la otra. Pero bueno. Obviamente estoy muy de acuerdo con la parte de la especulación, que es la que estaba sosteniendo, que ha dicho el compañero, Lo Pintan. ¿Por qué? Pues lo que ya he expresado. Pero además me gustaría añadir al diagnóstico, la vivienda en España no se construye o se construye en zonas donde nadie la demanda y nadie la quiere y por lo tanto es inocua. Añadiría además la poquísima y la bajísima productividad del sector de la construcción a que actualmente tiene dentro de España. En España diría, y sobre todo dentro de Europa, el sector de la construcción es uno de los más improductivos comparativamente a otros como pueden ser de más sectores del sector servicios. Y esto lastra claramente la iniciativa empresarial y la inversión. Y si además se le juntan algunos detalles que ha apuntado el compañero, pues la alta burocracia, la inseguridad jurídica, esto también lo comentamos otro podcast que yo me acuerdo, los problemas con los pleitos y el nulo suelo que hay para construir, pues al final se te junta una bomba de relojería que sumado al aumento de la población y a la inmigración, que no digo que sea mala, pero si viene gente aquí a trabajar o viene gente aquí a vivir, necesitará su vivienda, no los podrás tener hacinados, como pasa muchas veces en Canarias. Pues claro, ¿qué sucede? Que aumenta aún más la demanda, aún más se concentra sobre todo en las grandes urbes y nos lleva a una situación mucho peor. Puedo estar totalmente de acuerdo en esta primera parte.
en que tú dices que, bueno, a fin de cuentas, el 40% se lo queda el Estado, ¿no? La otra parte, no sé yo si puedo estar tanto de acuerdo con el tema de la liberación del suelo, ¿no? Porque cuál es el suelo que tendríamos que liberar y cuál no. La semana pasada estábamos hablando de que si las placas solares y los que se quiere liberar suelo agrario para poner placas solares, no sé si es mejor con placas solares o con vivienda o con qué. Porque también es cierto que llega un momento en que ya no se puede liberar más. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona es que no tiene más. No tiene más suelo, pero resulta que cada vez la gente de la ciudad, la gente pues se va y encuentras más personas extranjeras, que extranjeras no quiere decir de llamado tercer mundo, sino que cada vez más encuentras expats por todos lados. Alemanes, gente ingleses. que viene de países bien a trabajar aquí porque el trabajo lo pueden hacer por internet. Esto, bueno, certificado, es decir, o bien encuentras familias vulnerables que viven 15 en 40 metros cuadrados, o bien encuentras a un expat que vive en 120 porque se lo puede pagar. Y detrás de ahí sí que hay grandes tenedores y fondos buitres, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que las políticas públicas tendrían que priorizar siempre el bienestar de las personas. Y entonces esto significa para mí defender una vivienda digna, ¿no? Y debería ser como el pilar de la sociedad, porque es que si no, entonces todo se corroe, todo podemos encontrar ocupas y cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Yo creo que hay ocupas de todo. Hay ocupas que pueden ser muy malos y ocupas que lo hacen por necesidad pura y dura, porque no ha habido otra manera. Después también, ¿no? Cuando uno está en zona tensionada, pues todo esto del tema del alquiler, de que si se me acaba el alquiler y qué voy a hacer con él, pues puede tener un desgaste psicológico y mental muy importante. Hemos visto más de algún suicidio. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el tema del suelo libre, de la creación de vivienda nueva, que ahí sí que el Estado se queda con todo y si pudiera con más, y seguramente pues es lo que tú dices, pero yo no creo que esto sea el gran problema de la vivienda, o por lo menos donde estoy yo, que es en Cataluña. El gran problema yo creo que es esto, ¿no? Son estas zonas tensionadas, grandes tenedores que compran y tanto les da, gente que viene y la otra tanto te da, y que no puede ser. Y no puede ser que una ciudad que vive del turismo, porque cada vez vive más de esto, pues sus trabajadores tengan que hacer 100 kilómetros, encontrar una vivienda a 100 kilómetros, con una Renfe que no funciona, porque no funciona, porque ya sabemos que aquí no funciona, y tenerse que pasar pues una hora y media, 2, para, como si todo va bien, para llegar a tu trabajo. Venga. 2 horas més en Rodalies. Venga, lo pintan, cuenta. No, a ver, es que son varios problemas. Pues dices, yo no digo que el único problema sea el de la vivienda nueva, ¿no? Dices, pero sí que es verdad que aparte del límite horizontal tenemos el límite vertical también. Hay unos planes urbanísticos en muchas ciudades que limitan alturas, que no lo entiendes además. Yo que viajo bastante, ves ciudades con edificios de 12 alturas al lado uno de 4, te preguntas por qué uno de 4 al lado uno de 12. O sea, ahí, digamos que lo urbanístico en este país ha sido, aparte de una gran fuente de corrupción, que si querías ser rico tenías que ser concejal de urbanismo, ha sido un auténtico caos, sin ningún tipo de orden, sí. ¿Sabes? Entonces, es verdad que luego, a nivel de, ya igual no tanto propiedad, sino a nivel de alquiler,
ahí podemos entrar en un debate que es verdad que los grandes tenedores especulen más o menos, pero también ahí yo considero muy importante la seguridad jurídica. Es decir, yo por lo menos los clientes que tengo, que en grandes tenedores hay alguno, pero vamos, tampoco son, pues se han convertido en grandes tenedores porque han visto en la vivienda el valor refugio, de igual de los ahorros, de en vez de tenerlos en el banco, que no se fían, pues comprar viviendas y han ido comprando pues con lo que han ido haciendo. Pero dices, no son especuladores en el sentido de decir voy a hacerme de oro con la vivienda, ¿no? Es donde tener el dinero. Ellos lo invierten allí porque no encuentran otro, quizás no tienen cultura financiera para poder hablar de fondos o de hablar de acciones y estas cuestiones y ellos han visto siempre la vivienda Por como ejemplo. algo normal, ¿no? De inversión. Y entonces, en ese aspecto, la seguridad jurídica, porque yo, por ejemplo, esos clientes y esa gente que se dedica a alquilar pisos o que alquilan pisos porque tienen pisos para alquilar, llevan unos años, de 5 años, 6 para acá, antes de lo que es el COVID. Antes del COVID, con muchas reservas a la hora de alquilar, porque claro, ¿qué seguridad le das tú a un propietario que se lo alquila a una persona, aunque sea un precio asequible, si le deja de pagar, si no puede echarlo, si es vulnerable? Cada vez más impedimentos y menos seguridad para el propietario. Al final llega un momento en el cual dicen, prefiero tenerlo cerrado. Prefiero tenerlo cerrado. Y hay gente que te dice, no, pues hay que grabar, el que tenga el piso cerrado. Ya se graba el impuesto, o sea, ya hay un impuesto a las viviendas cerradas. Hay unas imputaciones de rentas inmobiliarias en la renta que a ti tú tienes una vivienda cerrada y a ti te dice Hacienda que tú en esa vivienda has ganado X dinero al año, aunque no hayas tenido alquilada ni nada. Es decir, ya existe un Sí, impuesto. sí. Y que aumentar la grabación y que grabar más en un sector contrario, lo único que va a hacer es entorpecer y empeorar la situación. Si tú les pones más Sí, es que pesa o yo más lo que veo es peso que no hay garantías de seguridad, de por lo menos decir, oye, si no, o sea, yo entiendo que Es que no es hablamos verdad. No es del todo verdad. Bueno, yo te puedo hablar de que hay gente que alquila el piso con toda su buena intención, a gente además que se lo desaconsejas desde un punto de vista legal, y luego para echarlos tienen verdaderos problemas de años y luego te dejan el piso como te lo dejan, en ruinas. Sí, Es decir, seguro. hay casos y casos y hay que Claro. estudiarlo todo. Lo que no puede ser es que pongamos como siempre se ha pasado, porque eso es lo que busca la política en este país, que busquemos que el malo siempre es el empresario, que el bueno es el trabajador, ni viceversa. No. Que el bueno no es el propietario y el malo es el arrendatario tampoco. Hay que ver caso por caso. Lo que no puede ser es que la legislación vaya Hay que toda a ver caso favorecer. por caso. Exacto, pero es que no puede favorecer la legislación y toda a aquí un se único suma también la sector. justicia. La lentitud de la justicia no es una garantía. Si la justicia fuera más rápida, esto sería Claro. otra garantía más al mercado de la vivienda. Pero como está ¿cómo se dice? Saturada, está Tienen saturada. tantos casos que no pueden, claro, sobresaturada, pues eso también Sí. añade más peso, Claro, pero añade más entonces, ¿qué debería problema. hacer la política, no? Estamos en Muy unas fácil, buenas construir más políticas vivienda. públicas, ¿no? Yo, Y Una también buena política de estar al vivienda pública es lado, construirla. porque también por aquí también se ve, ¿no?, que hay pueblos que, bueno, para asegurar que tú cobrarás, si pones al alquiler una vivienda, pues ellos te aseguran, buscan la persona y te aseguran ese precio. Y sabes que es decir, que si se quieren, también se pueden encontrar políticas. sí, es que una de porque a mí, ¿sabes qué me pone de los nervios? Es esto, ¿no? El miedo a que venga otro y que me destroce, que puede pasar, claro. Pero es que yo, pero es que no me lo creo, porque, ¿sabes? No podemos poner la política del miedo por delante. No, es que el problema es que los primeros interesados en la política del miedo son los propios políticos. Es decir, tú apruebas una ley muy sencilla en la cual tú asegures, y esto es muy fácil, lo puede hacer cualquier gobierno, cualquier partido y a nivel municipal y a nivel incluso autonómico, porque tienen para eso lo que son las competencias de vivienda. Si tú quieres, como tú estabas hablando, todos los tenedores que yo conozco, de verdad, todos, sin excepción, prefieren alquilarlo a un precio menor, pero seguro de pago, es decir, que sepan que van a cobrar, a tenerlo a un precio que dices, madre mía, lo estoy alquilando por dos veces el valor normal de mercado y no tener la seguridad de cobrar. Entonces dices, hay que de alguna manera agilizar el hecho de los desahucios y de las medidas que puedas tomar ante un impago. ¿Por qué? Porque hablamos de demandas por desahucios, allá están las trampas de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, cuando se considera desahucio, cuando se considera ocupación, cuando se considera allanamiento, cuando se considera inquiocupación. Es decir, vamos a confundir a la gente con estadísticas de 1000 nombres para que no se sepa el verdadero problema real que hay pero el problema real lo tienes en la calle. Es decir, ¿por qué una persona llega a ocupar una vivienda? Lo que has hablado tú antes, hay buenos ocupas en el sentido de que será por necesidad y habrá gente que sea por hacer negocio, que incluso entre propios ocupas dicen, aquí tiro la puerta y luego vendo las llaves de esta
vivienda por 3.000 euros. Es decir, hay de todo. Sí, sí. Vale, igual que hay de todo en los propietarios. Pero lo que no puede ser es que una persona que se encuentra ante una situación o una tesitura en ambos casos, o sea, el inquilino que se encuentra con un propietario abusivo, porque han puesto a lo mejor cláusulas abusivas, que tengas tú una justicia ágil en esos aspectos y que garantices la celebración de un juicio rápido. Es decir, tú no puedes andar con lo que andamos hoy en día de tener que demostrar el propietario la vulnerabilidad o si no es vulnerable, el inquilino. Sí, no, Más aparte, eso no tiene andar con los nuevos sistemas más sentido. que han Eso, implementado yo creo- para antes, previamente a un juicio, tener que haber acudido con una oferta vinculante única o tener que haber acudido a un arbitraje de un tercero. Vamos poniendo cada vez más trabas para que la justicia al final, la resolución judicial, sea más tardía, más lenta, y eso lo que le provoca a la gente es la contracción de la oferta. Es decir, yo no voy a jugármela para 400 euros, 500 euros que puedo sacar a lo mejor de este piso, porque otra cosa también es, la gente dice, yo es que pago 900 de alquiler. ¿Cuánto se quedan esos 900 después de gastos, más aparte IBI, más aparte el IRPF? Es decir, no el propietario se queda limpio todo. Si tú quieres favorecer el baratamiento de una vivienda, facilita la exención del IRPF de vivienda habitual. Pero totalmente de acuerdo, pero es que resulta que aquí, si encuentro un piso por 900 euros, todo el mundo corre a buscarlo porque es que no existe. No, a ver, hablo... Entonces, ciudades, claro, sí, lo sé, lo pintan, lo sé. Sí, pero sí. claro, es decir, ahí la cosa está de que siempre nos ponemos a un lado o siempre nos ponemos al otro. Y después es esto, es decir, una cosa es que hablemos de un propietario que tiene 3, 4 pisos, que con ellos no sé... ¿no? Es lo que ha hecho su inversión y que... Es que la mayor parte son así. La mayor pues parte claro, de, es de que esta mayor no parte es de empieza a ser tenedores. la menor No. parte, o por lo menos en la zona donde yo vivo. Todavía no. No digo que en un futuro. No digo que en un futuro. No digo que en un futuro, pero ahora en mismo un futuro España es un país de y si no, vete a propietarios. Mallorca. Es que vamos No, a ver pero a quién incluso en estamos Mallorca. vendiendo. No, Incluso en Mallorca. mira, bueno, muy bien, yo lo dejo ahí. A mí me es igual si tengo razón yo o la tienes tú. Pero lo pintan, yo cada vez lo veo pero más son claro. dadas. Lo de los extranjeros, ¿cómo lo ves tú? ¿El qué? ¿Lo de la inversión en vivienda por parte de extranjeros? ¿O cómo? Sí, es que sí, porque pasa... nos está salvando. Lo de Mallorca, por ejemplo, es que la gente que trabaja en servicios en Mallorca no puede estar viviendo en Mallorca, entonces se está creando un problema. ¿Cómo ves tú Pero eso? el problema ya estaba. En lo que la inversión viene porque es un modelo atractivo. Lo que hay que hacer es solucionar el problema y así tienes inversión y tienes vivienda. Lo que pasa es que si no se soluciona el problema, no tienes una, pero cargarte la otra no es solucionar el problema, es cargarte la inversión. No, pero la cuestión es a ver qué políticas de vivienda haces, ¿no? Pero yo te lo digo, porque políticas de vivienda pública, hacer más vivienda pública, aumentar alturas, ayudar, por ejemplo, al tema de los ocupas, muy fácil. Hay gente que necesita vivienda, vale, pues que el Estado tenga, los albergues los tiene, cuando detecte una situación tenga un protocolo, que a veces no tienen protocolo, de mira, esta persona la sacamos de tu piso, protegemos al propietario, pero le damos un establecimiento para que pueda dormir, le damos comida y agua de emergencia, una dirección de emergencias de este tipo, pero para una vivienda digna mínima, pues la ponemos, que se establezca un protocolo, que se cree, que se aumente la vivienda pública y sobre todo que se haga en las zonas más tensionadas, como tú dices, Silvia, en las más tensionadas, no en el resto. Esto ya existe. ¿Funcionará o no funcionará? En menor medida. Veremos qué pasa, ¿no? ¿Y quién es el culpable para que no funcione? Es que existe en menor medida. Pero yo creo que el tema de extranjeros, yo simplemente puntualizar que cómo paras la inversión extranjera. Es decir, ¿qué hacemos? Que te digo porque es que a nivel societario, por ejemplo, es muy fácil saltarte las prohibiciones que quieras meter a nivel extranjero. La sociedad es española, participada por otra sociedad, participada por otra sociedad, y dices, si no vas a saber el titular real igual porque actúo con testaferros. Es decir, no ibas a frenar nunca esa posibilidad de inversión. Aunque la quieras frenar, es poner puertas al campo, olvídate. O sea, no lo considero factible porque, bueno, significaría tener un control aún mayor del que tenemos por parte de nuestras agencias tributarias sobre todo y de... Imposible. Es que ya te digo que es imposible porque ya se ha puesto titularidad real en el registro, ya se ha puesto, y aún así sociedades opacas. Es decir, es prácticamente imposible porque depende de que tú tengas también la buena fe de querer aparecer en los papeles.
Hay gente que Ya, no aparece y ya, controla detrás. Entonces dices, es imposible. El hecho de la inversión, eso, ya sea extranjera, ya sea nacional, lo que hace atractiva una inversión es la rentabilidad y precisamente que se trate de un mercado que financieramente hablando, ¿cuáles son tus alternativas? Para la gente que no quiere una vivienda, ¿qué va a invertir? En oro, en fondos. La gente aquí en España tiene muy poca economía financiera, o sea, conocimientos financieros. Entonces, no saben de eso. Entonces, ellos van al refugio, al valor refugio. Y o sea, aquí en España, a diferencia de otros países que no ha pasado esto nunca, porque tú vas a otros países y es raro que la gente tenga una vivienda en propiedad, ya no dos, no, una, porque la gente vive de alquiler toda su vida. Pues aquí en España siempre la vivienda ha sido el ladrillo. Tú tienes dinero, te sobra, compra ladrillo. Siempre, siempre. Entonces, pero y eso va junto al otro tema. Eso va junto al tema de que sea tan improductivo hacer casas y que sea tan productivo que las casas que ya están en el mercado, alquilarlas o venderlas o comprarlas, eso está cogido de la mano. Si lográramos revertir una de las dos, la otra también iría cediendo poco a poco. Sí, sí. Yo entiendo, a ver, o sea, dices, a mí la limitación. Yo tampoco creo que el mercado de la vivienda funcione como... Yo Keynes no soy muy fan de él, pero dices, oferta y demanda sí que tiene algo de importancia, ¿no? Dices, pero sí que es verdad que aquí, ya te digo, y en otras ciudades que conozco yo más grandes, la mía no es muy grande, pero hay capitales de comunidades e incluso Madrid, conozco algo, y dices, el problema que tienen es qué constructoras están construyendo, cuánto están construyendo y cómo están controlando hasta el punto de, una vez tengo vendido cada uno de los pisos que ponga en proyecto, construyo. Es decir, no es construir y a ver si vendo y yo saco oferta, no, los tengo vendidos de antemano. Entonces dices, ¿por qué se controla a rajatabla de no permitir a más constructoras acceder a los permisos? Porque, claro, esto hablamos yo lo que decía cuando esto se queda al 40% o 45% incluso en algunos parámetros, es porque decir, a ver, si tú quieres abaratar la vivienda, por ejemplo, quieres facilitar, ¿cuál es el principal problema? El acceso a la primera vivienda. Si no queremos especular, facilitemos el acceso a la primera vivienda. ¿Por qué sigue teniendo el IVA? ¿Por qué sigue teniendo el ITP la primera vivienda? No tiene sentido ninguno. Es decir, quita esos impuestos que estás dando de un 10%, de un 8%, dependiendo de la comunidad autónoma en el ITP, y un 10% en el IVA en vivienda nueva. Es decir, quítalos y no los cobres. O sea, realmente tú estás diciendo que tienes un problema en el que tienes que invertir muchos millones de euros en vivienda y realmente no quieres dejar de recaudar para solucionar parte del problema. Yo eso es lo que veo un poco de soluciones que tú decías, estás atacando igual la base y hay que hacer otras cosas. Una de las primeras medidas que puede hacer cualquier Estado es decir, la primera vivienda carece de impuestos. No hay impuestos en la primera vivienda. Con eso tú abaratarías las viviendas una gran cantidad. De hecho, habría gente que igual ese 20% que tiene que guardar para llegar a la hipoteca lo tiene antes. Estamos hablando de que el acceso a la vivienda sería mucho más factible. Y es algo que el Estado no tiene que poner ni un euro, es dejar de recaudar. No es poner un euro, no, es grabar de manera diferente la compra de distintas terceras, cuartas, quintas viviendas. Yo lo veo bien, o sea, si estamos en un punto en el cual no hay vivienda suficiente y hay que, de alguna manera, conseguir... porque, oye, no es un derecho fundamental como tal, pero sí que lo dice la Constitución, que el Estado tiene que garantizar ciertos parámetros, es un principio rector, y dices, oye, tienes que garantizarme que todo el mundo tenga acceso a una vivienda. Si tú te ves en la obligación porque has llegado a un punto en el cual a día de hoy hay falta de vivienda y la vivienda está en manos de 4 o de 5 o de 6, me da igual, grandes tenedores, pequeños propietarios, la situación actual es la que es, tendrás que cambiar para que esa situación se vuelva, de alguna manera, la puedas revertir. Y dices, lo que estáis haciendo hasta el momento no vale para nada porque lleváis años haciéndolo y no se ha visto ninguna mejoría. Entonces, limitar el... Pero porque los ayuntamientos son los primeros beneficiados de tener ahí un suelo. Primera, que lo modifiques, como todo el mundo en casas, se te va a llevar a unos precios, vamos. Y es que es eso, el ayuntamiento es el primer beneficiado de dejarlo todo horrible. En la época de con la vivienda no tanto, pero en la época de los polígonos industriales, cuando, no sé, a todos los ayuntamientos les daba por hacer polígonos porque creían que se iba a llenar de empresas, ha habido gestiones distintas que han funcionado de manera distinta. Ha habido ayuntamientos pequeñitos, de localidades muy pequeñas, que a día de hoy son las que más crecen, que lo que hicieron fue regalar el suelo del ayuntamiento a las empresas para que viniesen. Les ha funcionado muy bien y ahora tienen polígonos muy potentes. Y ha habido otros que lo que hicieron fue contratar a la constructora amiga de turno, poner el suelo industrial a un precio, pero desorbitado, y están los polígonos ahora construidas las farolas, hechas las canalizaciones y con ninguna empresa. Es decir, has tenido los dos modelos de gestión, el cual, uno en el que se ha gestionado por parte de lo público todo, de principio a fin, y ha vendido y ha querido vender un suelo, y otro que ha sido una gestión de decir, no, el suelo os lo doy, que se gestione el propio mercado, sería en este caso las propias industrias, y ha funcionado perfectamente. Entonces dices, ¿por qué no probamos algo en la vivienda igual? Bueno, al final, ¿en qué nos quedamos?
que de hecho, si nos vamos desde el primer pasito que se tiene que hacer hasta el último, seguramente encontraríamos mucha corrupción por el medio. Sí. Sí. Mucha corrupción y mucho menos. Entonces, si las instituciones no son capaces de responder a los problemas básicos, como es la vivienda, la ciudadanía tenemos derecho a mostrar nuestro descontento, ¿no? Sí, y lo sí. mejor... Y a pues, ¿qué manifestaros, sería? y a manifestarnos. Claro, ¿no? Y a poder, ¿cómo se dice esto? Fiscalizar la política. Porque si no, Y a las es que empresas grandes, claro que sí, también. somos cómplices de esta política de fachada, ¿no? Que sí, habla mucho de responsabilidad, de respeto, de no sé qué, y tú lo ves. Ya. Yo iba a decir que a mí una de las cosas que me gusta mucho de este espacio que tenemos aquí los viernes es que se puede hablar de estas cosas sin estar en un entorno de ideologías y de yo es que defiendo esto a muerte y yo defiendo esto otro a muerte, y se encuentran sí, puntos en común pero con respeto. y se ven problemas y se acaban viendo o sea, y se acaban planteando soluciones que pueden funcionar para mucha gente. Y es lo que pasa eso, cuando te quitas a los partidos de encima y cuando dejas de estar al servicio de un partido. Bueno, no lo he dicho, pero lo pintan, simpatiza de alguna manera con Escaños en Blanco, no. Sé que le gusta la idea. Antipartidos porque los partidos que hay actualmente, pues no me representa ninguno, y aparte es que creo que hemos caído en una democracia que no... La llamo así porque así la llaman, ¿eh? Pero ya me entiendes, o sea, dices, no... Entonces sí que es verdad que yo dentro de las... creo que contigo nunca lo he hablado, pero con José sí que lo he hablado alguna vez. Digo, a ver, José tenía esto de escaños en contra, que llamaba él, ¿no? Creo que era algo así. Dices, al final es otra alternativa. Dices, de alguna manera, la abstención se lo pone muy fácil a los políticos, en mi opinión, porque dices, es que era julio y hacía mucho calor y la gente estaba en la playa, ¿sabes? ¿Y cómo demuestras que no es así, sino que es un descontento? O te pones a ocupar los ayuntamientos en una manifestación pacífica y ocupas todos los sitios públicos hasta que se pongan las pilas, o de alguna manera tienes que reflejar, que se refleje fehacientemente. Si no dejan ni manifestarte el día de las elecciones, eso No, tampoco lo puedes hacer porque se puede ver como ya, un delito. pero es lo que digo, o sea, o tomas el ayuntamiento, es decir, o sea, me da igual que sea delito, dices, vas a por todas, dices, ¿sabes? ¿Y el dinero quién lo la otra paga? alternativa que tienes es algo como Escaños en Blanco, que dices, bueno, pues es una manera de poder, de alguna manera fehaciente, de poder contabilizar el desencanto, llamarlo como quieras, el hartazgo, no sé, de la ciudadanía con respecto al sistema actual, que es, vamos, esto es un cachondeo. O sea, yo no lo defino de ninguna manera porque se me va la lengua. No me tires de la lengua que se me va. A mí me gusta decir rechazo, ¿no? No me gusta el descontento, porque lo que tenemos no es descontento, lo que tenemos es rechazo. O sea, cuando votas Escaños en Blanco, lo que estás diciendo es que no me vale ninguno, es que os estoy rechazando a todos. No es un estoy enfadadillo, no, es os rechazo. Ya, no, sí, no hay término medio. Oposición frontal, sí. En fin. Sí. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.